Hola, muchas gracias por volver un día más a mi canal o por darme una oportunidad si este es el primero de mis vídeos que veis. Hoy vamos a hablar de autoras nacionales, autoras españolas, para la iniciativa de Leo Autoras Octubre. Esta es una iniciativa que se lleva celebrando durante todo el mes de octubre desde hace ya unos cuantos años y el propósito básicamente es visibilizar más la literatura escrita por mujeres. No es un secreto que a lo largo de la historia las escritoras, las mujeres autoras siempre lo han tenido más difícil. Durante muchos siglos aquellas que querían publicar normalmente tenían que hacerlo bajo seudónimo, y aunque es verdad que hoy en día hay muchísimos libros escritos y publicados por mujeres, es cierto que siguen bajo un estigma un poquito negativo. Por ejemplo, hay muchísimos librazos de fantasía que al estar escritos por una mujer se suelen clasificar como literatura juvenil cuando no lo son en absoluto, y el mismo libro escrito por un hombre probablemente y seguro que está en la sección de fantasía adulta. Por este motivo, la iniciativa del Leo Autoras Octubre me parece muy chula. Nunca he creado contenido específico al respecto porque es verdad que si me seguís desde hace un tiempo probablemente habréis reparado en que el 95% de todo lo que leo está escrito por mujeres. Pero es cierto que esto, la verdad, no es algo que yo haga de forma consciente, simplemente gravito de forma natural más hacia las historias escritas por mujeres, me atraen más, al menos lo que se publica hoy en día. Y por lo tanto, al llegar octubre y esta iniciativa, nunca he sentido que debía hacer el esfuerzo consciente de leer solo autoras porque es algo que me sale por sí solo. Pero pensándolo este año, creo que algo en lo que sí que podría mejorar o esforzarme un poquito más es en valorar más, en leer más literatura nacional, porque aquí en España tenemos un montón de autorazas en este caso. Evidentemente también tenemos muy buenos autores hombres, pero no vamos a hablar de ellos hoy porque hoy es para las mujeres. El caso es que hay muchísimas buenas escritoras y sí que es cierto que tiendo a dejar la literatura nacional quizá un poquito más de lado. Igual que os he dicho que el 95% de todo lo que leo está escrito por mujeres, el 95% de todo lo que leo en general es literatura extranjera, y eso es algo a lo que me gustaría ponerle remedio. Es algo a lo que estoy poniendo remedio. De hecho, este año he empezado y por tanto quería venir a hablar hoy de autoras que os puedo recomendar para el Leo Autoras Octubre si queréis seguir y participar en la iniciativa, y además también os voy a hablar un poquito de algunos libros que tengo pendientes porque, oye, me apetece que sea un vídeo completito. Eso significa también que va a ser largo, así que preparaos algo calentito y acomodaos porque vamos a estar aquí un rato. Que por cierto, hablando de bebidas calentitas, yo hoy estoy probando la infusión Samhain de la marca Orvallo, que me han mandado hace poquito desde Cardavela Tea Company. Es una tienda de té independiente que está situada en Sarrià, en Barcelona, y hace poco se pusieron en contacto conmigo para ver si me apetecía que me mandaran unas infusiones y unos tés otoñales para probarlos y daros mi opinión y compartir también un código de descuento que en este caso es BookOdyssey y os dará un 15% de descuento en todas vuestras compras. Hacen envíos a toda la península y también a las islas, así que es muy buena opción si queréis apoyar el pequeño comercio. Y como os decía, para grabar este vídeo me he dispuesto a probar la infusión de Samhain, que tiene naranja, canela, jengibre, calabaza y clavo, y como os he dicho es de la marca Orvallo, que es una marca gallega, así que creo que pega muchísimo porque hoy todo lo nacional, hoy es el día de apreciar y disfrutar de lo nacional, así que era ideal. Y la verdad vamos a probarlo, pero no lo he probado todavía porque estaba demasiado caliente, así que vamos allá. Está muy rica, está muy rica. Tiene un gusto intenso a canela, la verdad. Que esto es curioso porque a mí antes no me gustaba la canela, pero ahora cada vez me gusta más a raíz de, no sé, probar los rollitos de canela y todas estas cosas. Es un sabor que cada vez aprecio más, y la verdad es que está muy rica. Esta marca de Orvallo ya me la habían recomendado, concretamente esta infusión de Samhain me la recomendaron el año pasado cuando pedí recomendaciones de tés apropiados para el otoño, y la verdad es que tenían razón con la recomendación. Está muy rica. Además son tés, bueno, infusiones en este caso, orgánicos y naturales, y
yo súper contenta. Me han mandado también un par de tés diferentes, uno de pumpkin spice y uno verde con manzana que tiene una pinta chulísima, y os voy a ir hablando de lo que me parecen. Si queréis seguirme en Instagram probablemente ahí os podré tener más actualizados, pero si no también intentaré encontrar la manera de hablaros de ellas por aquí por YouTube y contaros mi opinión. Os dejo abajo en la cajita de la descripción el enlace a la tienda y recordad usar el código BOOKODYSSEY para el descuento. Como os he comentado antes, primero voy a empezar con una sección de TBR, los libros de autoras nacionales que todavía no he leído pero a los que les tengo muchas ganas, y después ya pasaré a los que sí que he leído y os recomiendo. Vamos a empezar con un libro de un autor nacional que se publica justo este octubre y que me parece idóneo para la Spooky Season, y se trata de Oye Diabla de Julia de la Fuente. Se va a publicar con Titania y me parece que tiene una pinta estupenda. Os voy a leer un poquito la sinopsis para que entendáis por qué lo digo. Me llamo Hudson y mi vida es sencilla. Cazo criaturas de la noche junto con mi familia. Me hago un nuevo tatuaje por cada monstruo al que doy muerte. El sexo y la comida son sagrados. También mi perra postre. Ella es mi única nena, porque eso de enamorarse no va conmigo. Y ahora tengo un problema, la Diabla. Arde con la plata, esconde demasiados secretos, nos está poniendo un poquito difícil eso de matarla y conseguirá que mi madre me arranque los testículos cuando descubra que últimamente solo quieren estar cerca de ella. Una novela gamberra y desenfadada que te hará reír y desear lo prohibido. Desde luego yo me he reído ya con la sinopsis, así que tiene buena pinta. Pinta de novela mamarracha ahora para la Spooky Season, con eso de cazar monstruos y tal. Nunca he leído a la autora, sé que tiene otras obras publicadas, pero sinceramente esta me llama mucho. Otra autora nacional a la que tengo pendiente es Beatriz Esteban. En concreto tengo este libro suyo, Si vuelve el invierno, aunque tiene un montón de otros libros publicados. El caso es que me parece que en esta ocasión se trata de un retelling de Hades y Perséfone. Tenemos a una joven maldita, un dios solitario, un pacto que los unirá para siempre. Los dioses otorgaron a Feire el don de mantener la primavera. Gracias a ella, el reino lleva 17 años sin inviernos, pero todo tiene un precio. Cuando su vida empieza a apagarse y las gemas que antes la ayudaban dejan de hacer efecto, Haran, el dios de la muerte, le ofrece una solución. Podrán liberarla del dolor si a cambio se casa con él. Me parece haber oído que Beatriz Esteban tiene una prosa muy lírica, muy bonita, muy profunda, así que tengo muchas ganas de conocer su pluma. También tengo pendiente ¿Quién diablos eres? De Raquel de la Morena. Esta es la historia de una joven de origen español, pero me parece que vive en Nueva York, y el caso es que trabaja para un periódico, una revista especializada en fenómenos paranormales. Y al parecer ella será la única capaz de ver a un fantasma de un joven amnésico de aspecto decimonónico llamado Duncan, por quien pronto empezará a sentir una fuerte atracción. Últimamente estoy viendo leyendo muchas historias de atracción romance entre humanos y fantasmas. Parece que tenemos ciertos gustos muy particulares. Me gusta, me gusta. Para hallar las respuestas, Alicia emprenderá un apasionante viaje a través del espacio y del tiempo hasta la Escocia del siglo XIX. Ahí nos vamos a quedar. Es un buen tocho, eso sí, pero tiene bastante buena pinta, y todo el tema paranormal y Escocia y tal, sabéis que me encanta, así que yo encantada. Vale, luego tengo también A ojos de nadie, que es el inicio de la trilogía de Paola Boutelier, que además de autora, pues es una youtuber súper conocida, seguro que habéis oído hablar en algún momento de su canal, Bicheando Libros. El caso es que este fue su libro debut. Es una novela negra ambientada en Torquay, nunca sé cómo se pronuncia, ¿vale? El pueblo de nacimiento de Agatha Christie, que Paola también es súper fan de Agatha Christie, igual que yo, y sinceramente no sé mucho más, es decir, he leído la sinopsis en alguna ocasión, pero con saber esas dos cositas me vale. La verdad es que me apetece mucho darle una oportunidad. Después tengo la trilogía de las crónicas de Ravenswood de Victoria Vilchez. Victoria es una autora también súper prolífica, tiene un montón de libros publicados. Hace poco tuve la ocasión de estar en una merienda literaria con ella y nos comentaba que de hecho ella empezó publicando relatos de terror en antologías, aunque ahora sí que es verdad que se centra muchísimo en la romántica, tanto contemporánea como con algunos toques paranormales, como es el caso de esta trilogía. El primer libro es Un linaje oscuro y nos cuenta la historia de, en el Salem actual, de los descendientes de las brujas que fueron quemadas en los juicios y de los descendientes de los otros brujos, los supuestos brujos blancos, que denunciaron
a esos otros practicantes de la brujería que acabaron en la hoguera. La protagonista es Danielle, que es una bruja blanca y bueno, vive en un internado, es huérfana de madre, su padre no le presta atención y un buen día ella decide huir. Pero las cosas se le van un poco de madre, no sale exactamente según lo planeado y acaba en el único lugar que jamás tendría que haber pisado, Ravenswood, la escuela a la que asisten los brujos entregados a la oscuridad. En territorio desconocido y peligroso, Danielle va a descubrir que los brujos oscuros no son los únicos que guardan secretos, y que el equilibrio que una vez se rompió tiene que restablecerse antes de que sea demasiado tarde para todos. Como os digo, tenemos un linaje oscuro, que es el primer libro, el segundo, que es La marca de los malditos, y el tercero y último, que es Las puertas del infierno, se ha publicado este verano, así que ya tenemos la trilogía al completo. Yo empecé a leerme un linaje oscuro durante una Spooky Season hace creo que un par de años. El problema es que, bueno, no me dio tiempo a acabarlo, empezó la Navidad y claro, tocaban lecturas navideñas, pero como me gustaba lo que llevaba leído, dije, bueno, pues lo dejo parado, cuando salgan los dos siguientes me hago con ellos y ahora ya puedo leer la trilogía del tirón. Vale, se me ha olvidado cogerlo, no voy a ir ahora a por él porque está en la otra punta de la casa, pero también tengo pendiente Kiss and Cry de Andrea Tomé, que también es una autora súper prolífica, ha publicado un montón, creo que publica una novela al menos todos los años. Y bueno, en general creo que cubren muchas temáticas o ambientaciones diferentes, también diferentes periodos históricos, pero una cosa de la que sé que habla a menudo es de salud mental y en principio este es el caso de Kiss and Cry. Es una de sus novelas juveniles, también tiene novelas adultas, pero este me llama muchísimo porque va de patinadores sobre hielo. Os leo un poco la sinopsis. Verónica y Brooke son las ovejas negras del patinaje sobre hielo. Tras quedar fuera del podio por los pelos en los mundiales junior, ha llegado la hora de que pasen a la categoría senior, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos. El bicampeón olímpico Nikita Ogorodnikov se ofrece a entrenarlos y se mudarán a Toronto, donde Verónica compartirá pista con su polo opuesto, la seria jugadora de hockey Frankie Kelleher. ¿Podrán soportar la presión? Un gran reto requiere de un gran esfuerzo y solo ellos podrán decidir su destino. Es una autora de la que he oído muy buenas críticas en general, la sigo en redes y me gusta mucho cómo habla, cómo se expresa, los temas que considera importantes, así que tengo muchas ganas de leerla. El siguiente libro del que voy a hablaros quizás parece que es hacer un poquito de trampa, así que voy a mencionarlo un poquito rápido, pero me apetecía incluirlo. Se trata de No cantes canciones tristes por mí, de Vanessa Migliore. El caso es que Vanessa no es española de nacimiento, desconozco si tiene la nacionalidad, pero sé que es venezolana y, para ser completamente sincera, esta es mi lectura actual. Quería haberla acabado ya para este vídeo, pero no he podido, ¿vale? Me queda esto de aquí, la vida se ha interpuesto, entonces tomaoslo con un poquito de precaución el hecho de que sea recomendación, porque no lo he acabado, aún tengo que ver cómo se cierra todo, cómo hila entre sí los diferentes misterios y tal, pero el caso es que como es una autora hispana, que además vive en España desde hace muchos años, esto se ha publicado con un sello aquí español o con una editorial con base aquí en España, pues quería aprovechar para mencionarlo. No sé si he dicho el título, es No cantes canciones tristes por mí. Es un libro autoconclusivo con ambientación gótica. Se articula toda la trama un poquito en torno a una excavación arqueológica que pretende encontrar la tumba de la duquesa Morrigan, que se supone que una maldición pendía sobre ella, pero también que la enterraron con un gran tesoro, etc. Como os digo, no he acabado de leerlo, pero me apetecía recomendarlo porque el otro libro que leí de la autora hace años no me gustó y me quedó como mal sabor de boca al tener que hacer una reseña negativa en el canal, y la verdad es que en este libro yo estoy apreciando un salto abismal en la calidad de la escritura de la autora. Es cierto que hay detallitos que con un pulido, una corrección profesional habrían mejorado bastante más el texto, pero esto evidentemente no es culpa de ella. Como os digo, aún no he podido acabarlo, de modo que mi opinión completa la tendréis en el wrap up de octubre, pero me apetecía incluirlo. La siguiente autora de la que voy a hablar también es un caso un poquito especial, porque los únicos libros suyos que os puedo recomendar con conocimiento de causa ya no están disponibles. Se trata de Andrea de Morales y lo único que yo hasta la fecha he leído de ella es la bilogía de Crónicas del Mar. El primer libro se titulaba Venganza y el segundo Legado, y el caso es que salieron publicados con la editorial Freya, que no sé si lo sabéis, pero ha cerrado este año, por desgracia, de modo que estos libros
ya no están disponibles, pero a lo mejor podéis encontrarlos de segunda mano o en la biblioteca. No sé si cuando descatalogan un libro deja de estar también disponible en bibliotecas para préstamo público. No tengo ni idea sobre este tema. Si sabéis algo al respecto, comentadme porque me parece que es algo interesante de saber. Como os digo, Crónicas del Mar era una biología de piratas protagonizada por una mujer pirata. Se trataban temas un poquito delicados, la verdad. Era un libro con avisos de contenido, con trigger warnings, pero hablaba también de salud mental, tenía distintos tipos de representación y la verdad es que yo me enamoré totalmente de la forma de escribir de Andrea, así que si por casualidad podéis encontrar estos libros, yo os los recomiendo, pero si no, Andrea es una autora que ha seguido publicando, está publicando sobre todo mucha ficción histórica ahora mismo. Me parece que ella es historiadora y se centra sobre todo en mujeres a las que la historia no ha tratado demasiado bien o ha dejado de lado y no ha transmitido realmente la importancia que tuvieron estas mujeres en su círculo, en su momento histórico, etc. De modo que creo que es una autora a la que seguirle la pista. Y me pasa un poquito lo mismo con este libro que quiero recomendaros, que es Crecer en Nunca Jamás, de Isabel Fernández Madrid y Enara Ciarán, y por desgracia también es un libro que publicó Freya en su día y que por lo tanto ahora, tras el cierre de la editorial, está descatalogado, pero lo mismo, por si acaso tenéis la oportunidad de encontrarlo de segunda mano o en bibliotecas, o que os lo preste alguien que lo comprara en su momento, pues es una lectura estupenda. Es un retelling de Peter Pan que parte el corazón. Sinceramente, yo sabéis que no soy una persona a la que agraden muchísimo los libros con sus dosis de drama y tal, pero es que este libro creo que merece mucho la pena, porque el caso es que la prosa es bellísima, o sea, está escrito de una manera que me pareció espectacular. Creo que fusionados muy bien los estilos de ambas autoras. Yo no he leído a Enara en solitario, pero sí a Isabel, y la verdad es que, bueno, el libro es una maravilla, ¿vale? Además, me da mucha pena porque la edición también está, bueno, lo tengo firmado, la edición, la maquetación está muy cuidada. Y nada, que si tenéis la oportunidad de leer este libro, lo hagáis. Y si no, ambas autoras tienen más libros. Isabel dentro de poco va a publicar Milagro en Rovaniemi, que es una historia navideña, así que podéis contar con que la pienso leer. Así que dos autoras más para la recomendación. Otra autora que os quiero recomendar y de la que ya os he hablado antes en el canal es Carol S. Brown. En concreto quiero hablaros de sus libros de los Daventry, que son libros de romance histórico, romance de época. Y el caso es que tenemos como la saga principal de los Daventry, que está formada por estos 5 libros. En primer lugar tenemos Jaque al Lord. En segundo lugar tenemos Alas de Cristal, que es un Friends to Lovers muy tierno. La verdad es que llevo tiempo queriendo releerlo, aunque todavía no he encontrado el momento. Después tenemos Apostando al Rey, que me parece una propuesta muy interesante porque es una historia romántica entre dos hombres en la época de la regencia. Entonces, evidentemente, aquello tenía que funcionar de forma diferente porque la homosexualidad pues no estaba aceptada, pero la verdad es que también es un libro muy bonito y me gustó mucho cómo lo llevó todo Carol y cómo resolvió las cosas. Después tenemos El color del coraje, la historia de Gwen y Nick, que de verdad, maravilla. Y por último tenemos Tras la tormenta, que es un libro que podríamos clasificar de enemies to lovers. La verdad es que ambos se llevan a matar al principio del libro, pero es un libro que además habla de algunos temas duros, como puede ser el duelo, por ejemplo. Pero bueno, son una joyita. No os hablo más a fondo de ellos porque tenéis en el canal una entrevista a la autora, entonces os la voy a dejar enlazada para que podáis cotillear, pero evidentemente os recomiendo mucho a Carol. También con el último libro que ha publicado este año, que se llama Hasta que las estrellas se apaguen, que es la historia de Leo Daventry. Los 5 libros anteriores, cada uno es la historia de un hermano Daventry, y en esta ocasión tenemos la historia del primo americano, que es Leo. Está viviendo en Londres, donde ha abierto un negocio, un hotel, y allí conoce a Amelia, que es la hermana de uno de sus mejores amigos. Ella quiere irse a Estados Unidos a estudiar medicina, pero evidentemente pues su padre está en contra, de modo que necesita un trabajo para pagarse el pasaje y los estudios, y Leo la contrata en su hotel. Chef's kiss, de verdad, chef's kiss todo lo que hace Carol. Y vamos a seguir con la romántica de época, con otra autora que también os he recomendado muchísimo, que es
Reyes de Miguel con su trilogía de los Westfield. El primero es Un perfecto desconocido, el segundo es Te conozco desde siempre y el tercero se ha publicado ya, ahora no recuerdo el título, lo siento muchísimo, pero lo estaréis viendo en pantalla, de modo que ya se puede leer la trilogía completa, aunque como sabéis, en estos casos de romance de época, cada libro se puede leer un poco de manera independiente. Aquí tenemos a Alice, que es la dama de compañía de Elise, una joven dama que está comprometida con el conde de Hardwick, que es Liam. El caso es que Alice quiere independizarse, digamos, pero primero quiere dejar a su amiga y señora casada y bien atendida, de modo que para acelerar un poco las cosas escribe una carta a Liam haciéndose pasar por su prometida. Pero Liam no tiene ninguna intención de casarse, aunque la cosa se pone en marcha y conoce mejor a Elise y a Alice por extensión. Y bueno, os podéis imaginar un poquito cómo va la cosa. Y después tenemos Te conozco desde siempre, que es un Friends to Lovers muy bonito, que también trata algunos otros temas peliagudos. Os recomiendo mirar avisos de contenido. Y el caso es que es una historia muy bonita, una de esas ocasiones en las que él se enamora primero y desde hace mucho. De hecho, está contado a dos tiempos, cuando ambos eran más jóvenes y ahora en la actualidad, en el presente de los personajes, dijéramos, y de verdad que merecen muchísimo la pena y que yo estoy deseando tener el tercero en mis manos. La siguiente autora que os quiero recomendar es María Vaquero. Ahora mismo tiene autopublicados estos dos libros. Por un lado, Raíces. Está protagonizado por Circe, una joven artista que se va desde Madrid a Chile y bueno, allí vive muchísimas experiencias y madura mucho. Y después tenemos Cuando fuimos futuro. Este nos cuenta la historia de Dafna, que hace 3 años que se mudó a Escocia huyendo de ciertos acontecimientos que le dolían demasiado, y allí comparte piso con Shin. Y bueno, no os voy a explicar mucho más de la sinopsis porque creo que son libros en los que es mejor adentrarse sin saber mucho. Son libros que a mí me sorprendieron por la profundidad de los sentimientos y las emociones que transmiten, por la capacidad de María para hacerte sentir cosas. Si veis, los dos tienen unos cuantos post-its y bueno, aquí tengo un montón de páginas subrayadas, o sea, ya el comienzo del libro. Entre estos dos creo que mi favorito es este, pero además me emociona mucho el nuevo libro que va a publicar María, esta vez con editorial, con Match Stories, porque va a ser una historia navideña que, conociendo el estilo de María, conociendo lo bonito que escribe y que siempre da en el clavo transmitiendo los sentimientos y las emociones, pues tengo muchísimas ganas de leerlo, sinceramente. A la siguiente autora os la voy a recomendar así un poquito más, digamos, deprisa, porque la verdad es que la he incluido en el último minuto. Es una autora que a veces se me olvida que es española, pero lo es. El tema es que no publica en español de primeras, sino que en realidad escribe sus libros en inglés, porque vive desde hace muchos años en Estados Unidos y escribe en ese idioma. Lo que pasa que sus libros se han publicado al español. Y os estoy hablando de Elena Armas, que saltó a la fama con The Spanish Love Deception, Farsa de amor a la española, si no me equivoco, se titula en español, y es el primero de una bilogía, es un Enemies to Lovers y un como romance de oficina. El segundo de la bilogía es The American Roommate Experiment, experimento de amor en Nueva York. Este me gustó bastante más que el primero, creo que se notó la evolución de la autora. Creo que además es un libro mucho más personal, porque nuestra protagonista femenina es una escritora que después del súper éxito de su primera novela tiene un ligero bloqueo y bueno, se ve obligada a convivir con Lucas porque el piso de ella se ha inundado, tienen que hacer reparaciones y no sé qué, y bueno, tenemos un pelín de proximidad forzada y él la ayuda con citas románticas, que no es en principio para desarrollar una relación entre ambos, sino para despertar la chispa de inspiración de ella y que pueda volver a escribir. Y luego tenemos Amor en Juego. Este os lo he recomendado también hace muy poquito porque es un libro con ambientación otoñal. Tenemos una fiesta de Halloween o de otoño así como muy americana, de estas que vemos en las pelis y en las series. Podría considerarse un sport romance. Ella es Adaline y es la manager de un equipo de fútbol a la que mandan a un pueblo por
problemas de mala prensa, se peleó con la mascota del equipo en público, y el caso es que en ese pueblecito en el que se supone que tiene que llevar el equipo de fútbol local, que ella no sabe que en realidad está formado por niñas de 5 años con tutú y una cabra como mascota, el caso es que allí se encuentra con Cameron Caldani, que es exjugador de fútbol, y bueno, al principio se llevan súper mal porque ella literalmente lo atropella con el coche, y el caso es que él podría ser el único capaz de ayudarla a llevar ese equipo de fútbol. Y sinceramente me pareció un libro muy tierno, me pareció que el desarrollo de los personajes estaba muy bien llevado, un slow burn súper bonito, y sin duda es mi favorito de los que he leído de Elena Armas hasta ahora, que yo he dicho que os iba a hablar rápido de ella y me parece que al final me he enrollado, pero bueno, ya me conocéis. Después también quería recomendaros a Cherry Chick. Cherry Chick es una autora que ya os he recomendado antes en el canal, os recomendé la biología de Cuando el cielo se rompa y caigan las estrellas, me parece que era el primer libro. No, ese es el título de la biología, ¿vale? Pero bueno, os dejo los 2 libros por aquí. El caso es que son unos libros que os recomendé si os gustan las chicas Gilmore, pero también si os gusta un poquito el drama. Y yo, lo que pasa es que no soy una lectora muy de drama, creo que son buenos libros y que os gustarán si os va ese rollo, pero para mí no fueron exactamente de esos libros que más puedo disfrutar. Sin embargo, Imperfectas Navidades, que publicó el año pasado, me flipó, fue mi primera lectura navideña de 2023, creo que le di 5 estrellas y pasó al top de recomendaciones navideñas. Este sí es una comedia romántica, no tiene esa cantidad de drama, aunque evidentemente tiene sus conflictos. Está ambientado en un hotel, el Hotel Merry, si no me equivoco. Allí trabajan Noah y Olivia, que antes eran amigos pero ahora se llevan un poquito a matar, y el caso es que los abuelos de Noah, que son los propietarios del hotel, organizan una serie de actividades de Adviento con el objetivo de que sus trabajadores establezcan mejores relaciones entre sí para mejorar el ambiente de trabajo. Y bueno, pues a Noah y a Olivia les va a tocar convivir y hacer más cosas juntos de las que han hecho en los últimos años, y de verdad que me gustó muchísimo, lo devoré como en 24 horas y va a salir el segundo libro ahora en octubre también y va a caer sí o sí. ¿Qué tal? Espero que no os estéis cansando porque aún tengo unas poquitas autoras que recomendaros. La siguiente en la lista es Raquel Arbeteta, es una autora a la que llevo mínimo meses diciendo que quería leer y este verano por fin me he puesto a ello y muy satisfactoriamente os vengo a recomendar Entre dos finales. Es una historia para fans de Corazón de Tinta. Si leísteis y os obsesionasteis con Corazón de Tinta como yo en su momento, este libro tenéis que darle una oportunidad. Es la historia de Laura, que tiene su saga de libros de regencia favoritos, pero no son libros de regencia normales, sino que combinan toda esa ambientación de época de los bailes y tal con un toquecito de fantasía, porque es un Londres de la regencia en el que existen criaturas mágicas, dragones, maldiciones, magia, y un día Laura se ve teletransportada al interior del libro y descubre que recae sobre sus hombros el peso de hacer avanzar la trama en la dirección correcta, porque si da un paso en falso muere y vuelve otra vez al comienzo del libro. Es un libro muy divertido, escrito de una forma muy amena y es una oda a las lectoras y un poquito a los tropos y a los clichés, así que de verdad que mi primera experiencia con la autora ha sido maravillosa, por lo que quiero seguir leyéndola y ya tengo preparados 2 libros suyos más, son estos 2 de aquí. En este caso tenemos Amor y Conveniencia, que es romántica, histórica al uso, en este caso no hay dragones ni nada, pero sí un matrimonio de conveniencia. Y después tenemos Una mentira compartida, que en este caso se trata de una novela romántica contemporánea ambientada en Irlanda, eso me llama muchísimo, y el caso es que los protagonistas se ven obligados a fingir que son pareja para conseguir alquilar un piso, porque la cosa está muy mal en Dublín y parece ser que si no son pareja no encuentran sitio donde vivir. Y no sé mucho más, pero es que no quiero saberlo, simplemente quiero seguir leyendo a Raquel, así que otra autora recomendada. Vale, vamos con una autora que probablemente sea una de las menos conocidas de las que voy a hablar
hoy. Se trata de Ana Rux, que yo sepa solo tiene publicada esta biología con Nocturna. A lo mejor me estoy equivocando completamente y tiene más libros publicados. Si es así, lo siento muchísimo. Debería haber hecho los deberes y haberme informado un poco más, pero últimamente la vida no me da ni un respiro, ¿vale? Pero el caso es que tiene publicada esta biología. El primer libro es Lionheart y el segundo Nightingale. Y por favor no me digáis, o sea, la fantasía de cubiertas. El caso es que este primer libro se ambienta en 1805 y es una novela histórica pero con su toque steampunk, porque como veis los barcos son voladores y sí se están enfrentando las flotas de Inglaterra y de Napoleón, pero se enfrentan en el aire. Tras una dura batalla, el Lionheart se ve obligado a aterrizar en una isla que ya está poblada por otros náufragos, entre los que se encuentra la hija del capitán. Y entonces ambos grupos aceptan colaborar, es decir, los soldados ingleses y los náufragos, para superar sus disputas, sobrevivir a los ataques de piratas y volver a Inglaterra. Sin embargo, los cimientos de esa alianza se tambalean cuando se produce un extraño asesinato que lo cambia todo. Estoy leyendo la sinopsis, pero yo me he leído este libro, ¿vale? Lo que pasa es que me lo leí hace 3 años por lo menos y mi memoria no es tan buena, pero sí sé que me gustó, lo disfruté sobre todo por lo diferente y original que me pareció la trama, así que tengo ganas de ponerme con el segundo en algún momento de la vida. Victoria Álvarez. Victoria Álvarez yo creo que es un poco ya una eminencia, ¿no?, en literatura nacional, en la literatura española. Ha publicado unos cuantos libros de temáticas muy diferentes, la mayoría de ellos con ambientación histórica y la mayoría de ellos con su puntito paranormal. He dicho la mayoría de ellos, pero juraría que en realidad todos tienen ambientación histórica diferentes, pero creo que no tiene nada contemporáneo. Bueno, salvo un middle grade que va a publicar ahora. Me parece que ese sí que es contemporáneo, además idóneo también para la Spooky Season, y lo voy a leer sin duda alguna. El caso es que yo de Victoria Álvarez he leído unos cuantos libros, pero mis favoritos siguen siendo los mismos, se mantienen en el podio. Y se trata de estos 3 libros que conforman la trilogía Dreaming Spires. El primero es Tu nombre después de la lluvia, el segundo es Contra la fuerza del viento y el tercero El sabor de tus heridas. El caso es que estas son las ediciones antiguas. Este verano, me parece, se acaban de reeditar con cubiertas diferentes, pero bueno, la historia es la misma. Nos cuenta la historia de 3 amigos en el Oxford de 1903 y resulta que tienen una revista, una publicación donde hablan sobre fenómenos y sucesos paranormales, que es la revista Dreaming Spires. Un día reciben una carta desde un pueblecito de Irlanda en el que les hablan de un castillo que está maldito por una banshee que anuncia las muertes de la familia del clan O'Leary o Laoire, bueno, un clan irlandés, ¿vale? Y el caso es que por primera vez ha llorado y anunciado la muerte de alguien que no pertenecía a la familia y bueno, todo el pueblo está asustado y digamos que los llaman para que investiguen el tema y tal. Y ese es un poco el argumento del primer libro. Los otros 2 tratan casos paranormales, aunque sí que es cierto que hay una cierta trama que se puede seguir a lo largo de los 3 y bueno, de verdad que es maravillosa la ambientación, todo el tema paranormal, pero sobre todo los personajes, es que los personajes son espectaculares, la manera en la que se relacionan entre ellos, su amistad, lo diferentes que son, pero lo unidos que están y lo dispuestos que están a sacrificarse unos por otros, de verdad que me ha encantado. Y luego yo en septiembre el último libro que leí fue este de aquí porque creía que iba a ser también como una súper recomendación porque todo el mundo estaba hablando súper bien de él y se trata de Hojas de Dedalera. Y a ver, es un libro que puedo recomendaros, sí, pero es cierto que no me ha gustado tanto como esperaba, no ha desbancado a Dreaming Spires y yo creo que llevaba las expectativas un poquito altas, ¿vale? Que eso siempre es peligroso, pero es que casi todo el mundo le estaba dando a este libro 5 estrellas, con alguna excepción de alguna reseñadora, hablaban maravillas de este libro. Y me parece que es un libro que está bien, como ya os digo, lo puedo recomendar sin problemas, pero para mí no ha llegado tantísimo arriba. Es la historia de Annabelle, que en 1903 también Annabelle es coetánea de los protas de Dreaming Spires, de hecho hay menciones en ambos libros a
los otros personajes, o sea, aquí se menciona a Dreaming Spires y en Dreaming Spires mencionan a Annabelle, y bueno, eso es algo que a mí siempre me hace gracia. El caso es que Annabelle es una de las mediums más famosas de Londres, por no decir la más famosa, y se encuentra con el espíritu de Victor, que es un lord que murió asesinado, pero no recuerda nada de su muerte y por tanto se ha quedado anclado en este mundo. Y le pide ayuda a Annabelle para resolver su asesinato y poder pasar a la siguiente vida. Y Annabelle hace un trato con él, dice que le ayudará si él accede a ser su espíritu guía, que significa pues que bueno, ella tendrá más facilidad luego para contactar con otros espíritus, etc. Luego tenemos por ahí un toque de la investigación de Jack el Destripador, y además este libro también se vende como una historia de una relación romántica entre Annabelle y Victor, que es un espíritu, ella es una humana, está viva. Entonces, ¿cómo se va a llevar eso a cabo? Digamos que ahí es donde he tenido el mayor problema de la novela, porque, bueno, expectativas. Yo me lo esperaba bastante diferente, me lo esperaba todo más lento, me ha parecido que su relación iba muy rápida y no ha acabado de convencerme por ese motivo. La verdad, yo esperaba como más slow burn, más anhelo, más journeying, ¿no?, que llaman en inglés, y no ha sido lo que me he encontrado. Pero bueno, de todas maneras es una historia entretenida, es una historia bien escrita, o sea, me leí 169 páginas en menos de 24 horas. Es un buen libro, pero ajustado un poquito a las expectativas. A continuación, una autora que creo que fue la primera autora nacional a la que yo leí en mi vida, y se trata de Laura Gallego. No creo que necesite presentación si conocéis un poquito la literatura juvenil en España. Hace unos años su nombre era prácticamente el único que sonaba con fuerza en cuestiones de literatura juvenil. Me refiero a hace años, ¿vale? Una década o más. Ahora hay otras muchas más autoras en el panorama juvenil, lo cual es una maravilla. Pero bueno, creo que es indiscutible que Laura Gallego fue uno de los pilares de la literatura juvenil de este país durante mucho tiempo. Y el caso es que, por no recomendaros lo obvio, que es la trilogía de Memorias de Idún, hoy vengo a recomendaros Dos velas para el diablo, porque me parece además estupendo para la Spooky Season. La sinopsis es muy cortita, así que os la voy a leer tal cual. Hoy día ya nadie cree en los ángeles, sin embargo hay gente que sí cree en los demonios, pero los ángeles existen y han existido siempre. ¿Que cómo lo sé? Porque mi padre era uno de ellos. El problema es que cuando los ángeles te dan la espalda, ¿en quién puedes confiar? Es una historia que recuerdo con muchísimo cariño. Es cierto que no recuerdo ya los detalles porque la he leído más de una vez, pero la última vez fue hace ya muchísimos años también. Me gusta mucho el detallito de las alas de aquí, aunque esta edición está muy vieja ya, o sea, creo que está descatalogada. En principio deberíais poder encontrarlo a la venta, pero será con otra cubierta y otra edición. Y también me apetecía recomendaros Todas las hadas del reino si os gusta el tema de los cuentos de hadas. Este libro está protagonizado por Camelia, que es una hada madrina. El caso es que Camelia tiene muchísima experiencia en lo suyo, lleva 300 años ayudando a princesas y a caballeros, pero un día las cosas se complican cuando le encargan el caso de Simón, que es un mozo de cuadra, y no le está yendo nada bien a Camelia. Este libro en principio se pensó como autoconclusivo, de modo que podéis leer solo este, pero sí que es cierto que recientemente, este mismo año, de hecho, se ha publicado una segunda parte que se titula Todos los hombres del rey, si no me equivoco. Lo tengo en mi lista de deseos, a ver si por mi cumpleaños cae. Y nada, pues que es una segunda parte, pero como este libro en principio estuvo pensado para ser uno solo, podéis leer este libro y la historia queda cerrada ahí. Vale, estamos llegando ya al final, solo me quedan dos autoras más. La siguiente que os quiero recomendar es Miriam Mosquera, y yo lo que he leído recientemente de ella, bueno, y lo único que he leído por el momento es Todos los ángeles del infierno, que también me parece que tiene una premisa muy única y diferente porque estamos en Sevilla, como 20 años después de la caída del cielo, ¿sí? Y el caso es que es un mundo gobernado por demonios que vencieron, los ángeles ya no existen, ya no están, y bueno, pues la gente digamos que lo pasa mal porque los demonios pues han instaurado su propio reinado de terror, pero nuestra protagonista es Carmen y ella y sus primos tienen una serie de gracias que se supone que son dones que les transmitieron los ángeles antes de morir. Y con estos dones podrían ser capaces de combatir a los demonios.
La verdad es que es una propuesta de historia posapocalíptica muy interesante, es un enemies to lovers de proporciones bíblicas, como dice en la contracubierta, y sinceramente es una historia que se lee muy bien, muy entretenida. Carmen es una protagonista que puede costar un poquito porque es una protagonista como muy resentida con la vida porque los demonios mataron a sus padres. No siempre trata bien a los demás y eso puede llegar a exasperar un poquito. Pero bueno, la aventura es muy interesante, tienen que descubrir el misterio que se encuentra encerrado en la Alhambra para vencer a los demonios, y la segunda parte, que es Todos los demonios del cielo, se acaba de publicar ahora en septiembre, así que la biología ya está completa y se puede leer del tirón. Y la última autora que vengo a recomendaros hoy es una de la que ya os he hablado en ocasiones anteriores y se trata de Lucía G. Sobrado. En concreto vengo a recomendaros de nuevo esta biología que se compone por Bruma Roja y Reino Feroz, porque de momento es lo único que yo he leído de la autora, pero es cierto que está publicando ahora mismo una nueva trilogía. El primero es Corazón de Piedra y el segundo no sé si es Rey de Sombras, ya están publicados los dos, y ha prometido que el tercero no queda muy lejos, así que esa es una trilogía como de fantasía súper épica. Yo, como os digo, no la he empezado, no conozco muy bien la sinopsis porque, bueno, en principio quiero leerla y no quiero conocer los detalles a fondo, pero que sepáis que también la podéis investigar. Pero si no, mi recomendación personal de momento es esta biología, porque son unos libros protagonizados por los personajes de los cuentos de hadas que viven como todos juntos en el mismo mundo, y el caso es que una maldición pesa sobre este mundo y nadie recuerda quién es en realidad, es decir, no recuerdan su identidad de cuento, digamos. Un día contratan a Roja para derrocar a la hada madrina, que es la villana que ha conjurado esta niebla, esta bruma que les impide recordar, y contratan a Roja para acabar con ella, pero no está sola en esa misión, sino que también la acompaña Lobo. Se llevan a matar, esto es un enemies to lovers, y después un tercer personaje que también me gustó muchísimo, pero no os voy a dar más detalles para que os sorprenda. El caso es que es una historia de fantasía muy chula. Si os gusta, por ejemplo, Shrek o la serie de Érase una vez, ese rollito de que todos los personajes de cuento convivan juntos y sus tramas se entremezclen y esas cosas, eso sí, con un toque muy adulto, ¿vale? Estos son libros adultos, tienen escenas explícitas, así que tened eso en cuenta, no es para todos los públicos. Pero bueno, si os llaman los elementos que he ido mencionando, de verdad que es una maravilla. En el segundo todavía tengo pendiente poner los post-its, tengo apuntadas las páginas donde quiero marcar cosas, pero mirad cómo tengo el primero. Hola otra vez, momento confesión. Yo ya tenía todo el vídeo editado, se estaba renderizando, y me he acordado de que no había incluido en el vídeo a dos autoras nacionales cuyas historias he disfrutado mucho. He estado a punto de dejarlo estar y decir, mira, a la próxima o lo que sea, pero realmente quiero que este vídeo sea lo más completo posible, con muchas autoras diferentes, libros y géneros diferentes, para que todo el mundo pueda encontrar algo de su gusto. Y además, pues eso, porque las autoras nacionales lo merecen y se merecen que yo haga el esfuerzo de venir a contaros sobre las dos que se me habían olvidado, que son autoras de las que ya os he hablado en el canal, pero bueno, pequeño recordatorio. En primer lugar, Silvia Aliaga. Yo me he leído estos dos libros suyos y los he disfrutado mucho. Creo que mi favorito quizás sea Los irregulares de Nanking Road. Es un libro de ficción histórica protagonizado por esta chica de aquí, que no me acuerdo del nombre, evidentemente, Emma, que es una chica que formaba parte de Los irregulares de Baker Street, que eran los chicos callejeros que investigaban ciertas cosas por Sherlock, le daban chivatazos, etc. Entonces, tras la muerte de Sherlock, Emma se muda a Shanghái con su hermana mayor, porque van a trabajar en un hotel. Allí conoce a Jonathan, que es el heredero del hotel, conoce también a Shaoran, que trabaja en la recepción, y bueno, hay huéspedes que no son lo que parecen, amenazas, y al final acaba apareciendo un cadáver en la suite principal. Me gustó mucho, es un libro como con un ritmo pausado, pero precisamente por eso lo disfruté, porque transmite una tranquilidad que para mí en ocasiones es muy bienvenida. Y la verdad es que tiene un poquito el mismo aire este otro libro suyo, que es Última Navidad en Hyde Park,
que está protagonizada por dos jóvenes que son actores, son rivales y uno de ellos consigue un papel en la representación de Hyde Park de ese año, que es Wicked, que además es mi musical favorito, pero el caso es que Aaron se mete en ciertos problemas que solo Edith va a poder ayudarle a solucionar. Y si os gusta lo cozy, las historias que son más de personajes que de trama, no tienen muchísima acción, sino que se centran en el desarrollo de las relaciones entre los protagonistas, tenéis que leer, por supuestísimo, a Mónica Gutiérrez, también os la he recomendado mucho. En concreto vamos a hablar rápidamente de estos 3 libritos de aquí. En primer lugar, Una Navidad escocesa, que se ambienta evidentemente en Escocia. Tenemos a Natalia, que trabaja para la Oficina de Recuperación del Patrimonio Escocés, y la mandan a evaluar la situación de un castillo, el castillo de la familia de Henry. Se ambienta en la época navideña, por lo tanto tenemos una celebración del solsticio, tenemos a un fantasma gruñón. Es cierto que al ser un libro muy cortito, la relación quizá transmita unas vibras un poco de insta-love, pero aún así es muy bonita y la sensación de calma, de pausa que transmite toda la narración lo contrarresta un poquito. Después tenemos también Club de Lectura para Corazones Despistados. En este tenemos a Abril y a Alex, que acaban compartiendo casa temporalmente en un pueblecito de los Pirineos porque los dos están huyendo de algo. Y bueno, digamos que se va a formar evidentemente un club de lectura y que allí ambos pues van a ir recomponiéndose y pensando bien cómo quieren que sea su futuro. Y por último, el que probablemente sea mi favorito, o al menos quizá el que le tengo más cariño porque lo leí en un momento en el que me salvó un poco la vida, es La librería del señor Livingstone. En este tenemos a Agnes, que es una joven arqueóloga que se muda a Londres y encuentra trabajo en la librería del señor Livingstone. Y básicamente nos muestra la vida, nos muestra el día a día de Agnes, del bibliotecario gruñón, el señor Livingstone, y también de los clientes habituales de la librería. Se ambienta en Londres, como ya os digo, en invierno, Navidad, y es otra de esas historias que te deja el corazón calentito. Y hasta aquí el vídeo de hoy, por fin he acabado, la infusión ya está completamente fría, pero bueno, casi no me queda tampoco porque llevo muchísimo rato grabando y hablando, pero espero que os haya gustado mucho el vídeo. Contadme si vais a participar en la iniciativa de Leo Autoras Octubre, recomendadme si os apetece a otras autoras. A ver, hay otras autoras españolas que he leído y que por diferentes motivos he decidido no recomendar en este vídeo. Hay autoras cuyos libros me han gustado, pero de las que no me apetecía hablar hoy por, ya os digo, diversas razones. Hay otras autoras a las que he leído y por desgracia lo que he leído de ellas de momento no me ha acabado de convencer, pero no descarto seguir leyendo cosas suyas y poder venir a recomendároslas en el futuro. De hecho me encantaría, porque en términos generales todas son autoras que me caen muy bien, las sigo en redes y tal, y me transmiten muy buenas vibraciones, así que ojalá venir más adelante a recomendároslas. Pero eso, que también acepto vuestras propias recomendaciones, dejádmelas abajo en comentarios. Y si no tenéis ninguna recomendación en específico, pero os apetece ayudarme con esa interacción extra, me podéis dejar un corazoncito amarillo en comentarios. Y además de eso, pues ya sabéis lo que siempre os recuerdo, que me ayudáis muchísimo si dais like al vídeo, si os suscribís, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo.